La materia, las sustancias puras, ¿no? Eran a su vez sustancias puras simples o compuestas y mezclas de sustancias. Lo que hemos visto en los parciales anteriores, bien Franco, entonces vos sos el otro beneficiario. Me parecía que era alguno más, pero no lo encontraba. Marianela, ¿nos rendiste? Recién te veo. Hoy han aparecido algunos. Hola. Sí, sí, rendí, profesora. Es más, tengo dos preguntas que le quería, del examen que quería sacarme la duda nada más. Pero después, si quiere, Bueno, se lo mando. no, por eso les pregunté en principio si tenían dudas, qué sé yo, para charlar sobre el examen primero y después entrar en el tema. Pero como nadie decía nada, entonces bueno. Yo recién me conecto, profe, recién salgo de trabajar. Una era, a mí me tocó el examen, el parcial 1, y uno de mis dudas era, si no me equivoco, la estoy buscando, pero era la pregunta 1, Son ¿cómo sería aleatorias, la así se llama nomenclatura? ¿Cómo? ¿Cómo era la nomenclatura? Si era sulfuroso o anhídrico sulfuroso, algo así era. Tema Quería saber 1. cuál era. ¿No A ver pudieron si... ver las respuestas? Porque yo después modifiqué el sistema para que ustedes pudieran ver las respuestas. Sí, 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 las vi en la respuesta, pero me quedó la duda cuál era la correcta. Y bueno, ahí no te marcaba la respuesta correcta. No, No, me no salía tenías la que el yo había... 1. No tenías el 1. A mí, mi terminación de DNI termina en 5. Pero no Y existe entré el en el 1. 1, o sea, a mí después yo entré en el 1, pero después me salí en el parcial 2. Y vi que a varios compañeros le había pasado lo mismo, que no les figuraba el 1, les figuraba el 2. Pero cuando ingresé en el parcial 2, me figuraba el parcial que había realizado. Sí, porque no me hiciste el 1, me hiciste el 2. Pero no dijeron eso en el momento que estuvimos rindiendo. Es que yo, profe, entré en el 1. O sea, cuando yo ingresé en el 1 y hay compañeros míos que hicieron el 1 y creo que tienen las mismas preguntas. Y el otro quería saber cuál era la correcta, una de que eran los, si no me equivoco, la pregunta era cambios químicos y se daban de ejemplo un licuado, una torta, una mayonesa era difundir un hierro. Quería saber cuál era la pregunta, era de curiosidad. Marianela, a ver. Por eso no te reconocía, porque te sabe salir otro nombre. Marianela solamente. Pusiste río. La pregunta, vamos a ver tu examen. Es tema 2 ese, profe, porque a mí yo era el tema 1 y no tenía esa pregunta. No, por eso, ingresó en el tema 2. No entiendo cómo te salió, porque decía parcial 1, tema 1, parcial 1, tema 2. Por eso habrás creído que entrabas al 1, pero estabas entrando al parcial 1, no al tema 1. Puede ser. No sé, yo entré y lo empecé a hacer. Una es, indica cuál de las siguientes es una transformación química. A esa te referís, preparar un licuado, cocinar una torta, preparar una mayonesa, fundir hierro. Ajá. Esa era una que yo le hice mal. ¿Cuál sería? A ver, tus compañeros que te respondan. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Puedes repetir las opciones? Preparar un licuado, cocinar una torta, preparar mayonesa o fundir hierro. Y el cambio químico puede ser la mayonesa, porque se transforman los materiales. No. Yo Porque con puse preparar cocinar una mayonesa, torta, pero no sé si estaba bien. está bien ahora. Cocinar, porque cocinar, cuando yo cocino algo, le estoy cambiando totalmente las propiedades, ¿o no? No siempre dicen que los alimentos
pierden todas sus proteínas cuando yo lo cocino, porque en realidad lo estoy transformando esa materia. Cuando yo preparo una mayonesa, lo único que hago es mezclar aceite con huevo. Es una mezcla, y lo hemos charlado acá en la casa. Una mezcla de tal manera que cuando yo lo veo en el microscopio, puedo ver ambas partes. Una mezcla es una transformación física. En cambio, en una transformación química tiene que haber algo de reacción. Y eso se da cuando hay cambios en las propiedades de los elementos con los cuales inicié y en lo que terminé. Mezclar, como es preparar un licuado, o preparar una mayonesa, o los cambios de estado, son transformaciones físicas. Cocinar, la oxidación, donde cuando se oxida algo pierde absolutamente las propiedades que tenía. Cuando quemo algo, en esos momentos nos referimos a transformaciones químicas. Y la otra, ¿cuál era, Marianela? La nomenclatura. Te pide la opción incorrecta. ¿Sí? Cuando te plantea de nomenclatura, te pide cuál es la incorrecta. Y es la opción la que dice que la tradicional para los óxidos básicos y óxidos ácidos es la misma. Y no es así, porque en la tradicional a los óxidos básicos les llamamos óxidos y a los óxidos ácidos les llamamos anhídridos. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, Marianela ya se fue. Estoy hablando para ella y no está. Ay, Dios. De seguir de tema y después, bueno, ¿qué le habrá pasado? Listo. Después que lo vean en la grabación. Bueno, voy a volver a empezar con el tema. Vamos a compartir. Me parece que lo que sucedió con el examen, así como una opinión personal, es que no hubo estudio, sí lectura. Conocimiento general. Y hay que profundizar un poco más en lo que uno entiende, porque pareciera que entendiera, pero termina siendo que no. Vamos a ver este tema de soluciones. ¿Quiénes son soluciones? Cuando vimos esta división de materia que yo les explicaba primeramente, allá en las primeras clases, nosotros podemos encontrarnos en la naturaleza con sustancias puras, que son las menos, y la mayoría son mezclas de sustancias. Mezclas de sustancias que pueden ser mezcla de elementos con compuestos, o compuestos, o dos elementos. Mezcla de lo que sea de sustancias puras. Y esas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En el caso de eso que hablábamos recién, de hacer un licuado o hacer una mayonesa, estoy mezclando y voy a ver, lo puedo ver al microscopio, las partes. Un licuado es una mezcla lo suficientemente íntima de partículas muy pequeñas, pero se pueden separar. Por ejemplo, si lo hago con agua, licuado, muchas veces no se va la fruta después, si lo dejo, la fruta se separa del agua. Y eso me muestra a las claras que sigo teniendo las mismas sustancias que con las cuales empecé esa mezcla. Y eso es lo que describe una transformación física momentánea. A veces dura más, como una mayonesa, pero cuando la mayonesa se echa a perder, también se separa en sus partes.
Esa es una manera de determinar una mezcla heterogénea que no es visible a simple vista. Mientras que las homogéneas son aquellas mezclas de dos sustancias, dos o más sustancias, que no las voy a poder ver a las partes que componen, o sea, los componentes de esa mezcla, de ninguna manera, ni siquiera con un ultramicroscopio. Un ejemplo de ello es el agua de mar. ¿Qué podemos tener en el agua de mar? En el agua de los océanos. Sal. Sales, minerales. ¿Acaso nos dicen que uno se puede tostar más en las playas porque hay mucho yodo, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo una muestra de agua de mar al microscopio más sofisticado que exista, no voy a poder ver las partículas de sal y las de agua. Sin embargo, si yo pongo el licuado o pongo la mayonesa, voy a ver las partículas en suspensión. Esa es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Acá lo que se está tomando este muchacho, digo yo que es un muchacho, es un vaso de una mezcla, ¿será homogénea o heterogénea? No se ve Volví, muy profe. bien, profe. Heterogéneo, para. Y sería heterogénea, porque a simple vista estoy viendo que tiene otras cosas, ¿sí? Que no es agua, sino también ahí parece que vienen algunos pocos de partículas de tierra, no sé. O capaz que esté tomando algún jugo, no sé. Pero digamos, a la clara veo que no está tomando algo, ay, no sé qué le pasa. Bien. Eso es lo que les estaba describiendo, es esto, que en una mezcla homogénea no se puede distinguir a simple vista ni con el uso de microscopio las sustancias que los componen. En cambio, en una heterogénea sí, se puede ver ya sea a simple vista o se puede ver con el microscopio. Lo que nos interesan son estas. De las que vamos a hablar son estas, que son las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas, el prefijo homo significa igual, idéntico. ¿Y qué es igual, idéntico? En toda la superficie, o en todo el volumen, en este caso, yo voy a tener las mismas propiedades. Y a eso que se le denomina a simple vista como un solo tipo de sustancia, una sola fase. Estoy mezclando, pero llega un momento que se homogeneiza esa mezcla y todo parece una sola cosa. A simple vista y en el microscopio también. A eso se le llama fase. A las mezclas, también, a las mezclas homogéneas, también se le denomina solución. Porque consiste, va a haber alguna de esa sustancia que está presente en mayor cantidad, como en este caso, ¿cuál estaría presente en mayor cantidad? El agua. El agua. A la que le llamamos solvente. Y donde le voy a agregar algún otro compuesto, sustancia, que le llamamos soluto. Eso que esté presente en mayor cantidad sirve para cualquier tipo de solvente menos el agua, porque el agua se considera como el solvente universal. En la proporción que se encuentre, siempre va a ser el solvente. Acá tengo disolución o solución de leche y cacao.
¿Quién va a ser el solvente acá? La leche. La leche. La leche. Y el soluto El será el cacao. cacao. Esta es una mezcla de agua y una sal que se llama permanganato de potasio, ¿no? Que tiene ese color y que se usa mucho en la química porque me indica, según el color que toma esta solución, si está en un medio ácido o básico. Si está en un medio ácido no tiene color, la sal, y si está en un medio ácido tiene este color. Perdón, un medio básico tiene este color. Se llama indicador. Y esta es la más común que nosotros podemos llegar a hacer a casa, que es una solución de sal en agua. ¿Por qué nos interesa este tema? Les interesa que ustedes lo conozcan, ¿no? Porque la mayoría de las reacciones químicas que se producen en cualquier circunstancia se va a hacer en un medio acuoso, ¿sí? O en algún solvente. Si pongo dos sólidos a reaccionar, fue intermitente. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo la escucho medio cortado, pero no sé si es mi Wi-Fi. Sí, se lo escucha medio cortado. Sí, se corta. Uy, qué bacán. Entonces, estoy como hablando y no me entienden. Cuando se graba, ¿queda bien? Luego en la grabación. Creería que no, que O también se como... escucha entrecortado. Claro, yo también creería que se escucha entrecortado. Sí, entonces como que tampoco sirve la grabación. Sí es un problema mío, digamos. Sí, no, en la grabación sale como está en la clase. O sea, Claro, si en la Como clase usted lo sale graba. cortado, claro. Si es mi va a problema, va a salir en la salir grabación. así, entrecortada. Sí. Si no es mi problema, el problema de ustedes, no. No, si Así es que nuestro no, problema, va a salir bien. va a salir bien. Pero me parece que es mi problema. Eh, bueno, trataré de paso, pueden leer. Pero casi todas como les decía, casi todas las reacciones se producen en medio acuoso, entonces a veces a los productos químicos, a los que serían reactivos para cualquier proceso productivo que fuere, generalmente se lo emplean como solución. Eh, por ejemplo, no sé, quiero usar una solución de ácido sulfúrico, no me van a vender el ácido sulfúrico puro, sino una solución de ácido sulfúrico, porque si no hay muchos riesgos mayores que lo que serían solución, depende para lo que vaya a usarlo, ¿no? Esto es lo que le decía recién del agua, ¿no? Convencionalmente, es convencional eso del nombre, se denomina soluto al componente de la mezcla que se halla en menor proporción y solvente al que se halla en mayor proporción. En este caso, muestra soluto y solvente sin mezclarlo todavía, luego de la mezcla, como colorea todo. Y acá aclara que la excepción es el agua, que siempre será considerado como solvente. Toda sustancia puede ser disuelta en agua.
¿Cualquier sustancia puede ser disuelta en agua? No. No, ¿algún ejemplo de algo que no se pueda disolver en agua? El aceite. El aceite, por ejemplo. Es decir, en ese caso el soluto es líquido. ¿Y algo líquido que sí se puede disolver en agua? El alcohol. El alcohol. Bien. En sólidos, un soluto que se disuelva en agua. La La sal. sal. El La azúcar. sal, la azúcar, bien. ¿Y uno que no? La madera. Piedrecita, piedra. Sí, o algo así como parecido a la sal y al azúcar. Por ejemplo, la tiza. Si yo pico la tiza, la disuelvo, la transformo en un polvillo, no lo voy a poder disolver. La tiza es una sal que se llama carbonato de calcio y es insoluble en agua. ¿Por qué puede ser soluble o insoluble en agua? ¿Qué tiene que pasar? Esto es un poco como que intentar ver en un dibujito íntimamente qué es lo que sucede con las partículas del solvente y el soluto. Una sustancia que se disuelve muy bien en agua, lo que le sucede es que la fuerza de atracción que pueda tener entre sus partículas, como soluto, es menor que puede vencerla. Esta fuerza tiene más ganas de estar con el solvente y se va con él. Si la fuerza es grande, va a permanecer así y no se va a disolver. Es decir que, en definitiva, es una cuestión de atracción entre soluto y solvente y hay producción de energía en el rompimiento de esas estructuras, ¿sí? Y esa producción de energía a veces se pone de manifiesto como calor. No sé si ustedes cuando mezclan el agua y el alcohol han tenido oportunidad de tocar, pero si no, la próxima vez que lo hagan, para usarlo en la casa, cuando mezclan, van a sentir calor en las paredes del recipiente. ¿Sí? Porque hay liberación de energía cuando se produce este rompimiento para mezclarse. Es decir, están unidas partículas de igual naturaleza, por un lado el alcohol, por el otro lado el agua. Cuando las mezclo, tienen que entremezclarse entre ellas. Y eso significa como romper la unión entre las partículas de semejantes. Cuando no hay afinidad, ¿sí? Posibilidad de hacer este rompimiento, no hay química acá, es todo solo física. Es una mezcla física, como si mezclara así como se ve aquí, pelotitas de distintos colores. No están reaccionando entre ellas, solamente se están mezclando. ¿Sí? Cuando no hay afinidad, es decir, no se va a disolver, como el aceite, va a quedar todas las partículas del aceite por un lado y las partículas del agua por otro. O en el caso que yo le planteaba la tiza, van a quedar, no se va a producir esta mezcla. Por eso hay solutos que sí, y hay solutos, por ejemplo, que no se disuelven en agua, pero sí se pueden disolver en otros solventes, porque hay afinidad entre ellos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Pero bueno, nosotros no vamos a ver estas cuestiones aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay afinidad? Como por ejemplo la sal que se disuelve en el agua. Lo que sucede es que las partículas de sal están unidas así. Cuando se meten en el agua, lo que hace el agua es como aislarlas, separarlas.
Entonces no le da posibilidad a que se atraigan entre sí y permanezcan unidas. Así se explica por qué la sal es tan soluble en el agua. Pero por supuesto va a ser soluble hasta un punto en que no queden partículas de agua para rodearla. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa sal? No se va a disolver. ¿Y a dónde va a ir a parar? En el fondo. Al fondo. ¿Mm? Es decir, por más que tenga agua y se pueda disolver, hay un límite. Y ese límite se llama solubilidad. ¿Mm? Eso es lo que a un cierto punto llega ya a saturarse el solvente y ya deja de Exactamente. disolverlo. Exactamente. Lo que sucede es esto. Ya no le quedan partículas al agua para separar a las partículas de la sal. Entonces, eh, las partículas de sal se van al fondo sin que nadie intervenga en la unión. Por eso se mantienen unidas. ¿No? ¿Cómo se determina si una sustancia es soluble? Tiene que ver con cómo está compuesta. ¿Sí? ¿Quiénes son los elementos que componen a esa sustancia? Acá hay un listado de grandes, de cosas que hemos visto, como por ejemplo sales, de sulfatos, nitratos, cloratos, algunos hidróxidos, perdón, estos son solubles, estos insolubles. ¿Mm? Los hidróxidos son insolubles. Por ejemplo, cuando hacemos la cal hidratada, si bien es cierto, se hace una mezcla, pero llega un momento que no se está solubilizando en ese caso estamos haciendo una reacción química para formar el hidróxido. Pero si ese hidróxido le continúa agregando agua, ¿qué le pasa cuando ya se ha transformado en una cal hidratada? El agua queda en la superficie, ya no se mezcla, porque es insoluble. Primero reacciona la cal, que es el óxido de calcio, con agua y forma el hidróxido. Cuando el hidróxido se formó, que es lo que le llamamos la cal apagada, ¿qué sucede? Yo le agrego agua y el agua queda en la superficie, ¿o no? Bueno, Sí, no profe. sé, Sí, no sé profe. cuántos aquí han visto alguna vez cal apagada. Ya no se usa, ya incluso. Sí, a veces sí se usa. En algunos casos sí se usa, sí. Sí, pero bueno, pocas Es veces. Ahora mucho ya. mejor que la hidratada. Sí, pero el problema es que es más incómodo trabajar, ¿no? Entonces Sí, ya prácticamente se evita de usarla. Entonces, la mayoría de lo que se solubiliza o no se solubiliza son sales o compuestos orgánicos como el alcohol. Acá hay una variedad de sales solubles, ¿no? Que ven cómo toma color el agua cuando le agrego la sal, e insolubles, que fíjense, le puedo agregar esa sal al agua, pero no hay forma en que se mezclen. Se ve claramente una de otra. Una de estas propiedades de que sean insolubles se usa, por ejemplo, se usaba, porque creo que antes, que ahora ya no, que tomaban sulfato de bario, que daban de tomar para hacer radiografías por contraste, para ver si tenías obstrucción en los intestinos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque donde estaba la sal, se podía ver el pasaje de la sal, el agua no la veía, pero sí la sal, al no solubilizarse en el agua. Ese sólido, los rayos X lo muestran el pasaje de una aplicación para que vean para qué sirve. Profe, puede ser como cuando hacen centellogramas o imagen de Sí, contraste. sí, cuando trabajan por contraste, exactamente. Que es yodo, ¿no? ¿Eh?
Es yodo en realidad lo que se pasa. Sí, en ese caso sí. Para los centellogramas sí. En este caso, esta es una sal que se llama sulfato de bario. Como les dije, digamos, la capacidad de solubilizarse en un solvente de un determinado soluto es lo que se denomina solubilidad. Pero cuando hablamos de solubilidad tenemos que especificar cuán soluble es a una temperatura determinada, porque la temperatura afecta la solubilidad. Cuando se calienta una solución, o ustedes lo pueden poner en práctica, por ejemplo, de agregar azúcar al agua, a un agua fría, y van a ver que se disuelve poca azúcar. Pero si yo lo pongo a calentar, caliento el agua y el azúcar se disuelve, porque aumenta la capacidad de solubilidad del soluto en el solvente. Entonces, cuando se determina la solubilidad de un soluto, tengo que decir que es soluble en tanta cantidad a temperatura ambiente. Si esa cantidad se sobrepasa, decimos que obtenemos una solución saturada. Y el equilibrio entre lo saturado y lo disuelto es cuando empiezan a aparecer los primeros sólidos en el fondo, que se recristalizan, digamos. Acá vemos una solución insaturada, hasta que logra el equilibrio, saturada. Acá podemos ver cómo influye la temperatura en la solubilidad. De distintas sales, a temperatura ambiente más o menos tienen esta solubilidad. 25, por ejemplo, la sal cloruro de sodio, la sal común, 35,7 por cada 100 gramos de agua. Cuando caliento, aumenta a 39,8. En algunos casos no es tanto, pero en otros bastante. ¿Bien? Lo que puede aumentar casi el doble acá. Más del doble. Acá son algunos gramos, pero acá el doble de gramos. Y eso, ¿para qué me interesa? Porque muchos contaminantes en el agua, a veces, si el agua está caliente, se solubilizan más y pueden producir un problema al cuerpo de agua donde se lo tira. Por eso la temperatura es considerada como un contaminante. En agua caliente, ¿por qué? No porque en sí la temperatura me haga daño, sino que como puede solubilizar mayor cantidad de sustancia, en mayor concentración, puede solubilizar algún contaminante en mayor cantidad que produzca daño a la salud o al medio ambiente, a otros seres vivos. Bueno, esto ya lo vimos. Aparte de clasificar a las sustancias como las soluciones como saturadas o insaturadas, también otra manera de clasificar a la solución si conduce la electricidad o no. Porque el agua por sí misma, el agua destilada, no es conductora de la electricidad. Que es conductora cuando tiene iones, es decir, tiene una solución, un soluto disuelto en el agua. Y eso pasa en el agua potable, en el agua de río, en el agua de mar. Tiene solutos disueltos. Cuando esos solutos conducen la electricidad, esa solución se denomina un electrolito. Y cuando no conduce,
a pesar de que se disuelva en agua, es no electrolito. Eso sucede, esa es la diferencia entre una solución de agua con sal y una solución de agua con azúcar. El agua con sal va a conducir la electricidad porque ¿qué sucede cuando las soluciones se disuelven en agua y se separan, como recién las veíamos, que lleva el sodio por un lado y el cloro por otro? Se transforman en compuestos iónicos, se transforman en iones dentro del agua y conducen la electricidad. Mientras que los no electrolitos, el azúcar no se separa en el agua, se disuelve pero no se separa y por lo tanto no va a conducir la electricidad. A su vez hay electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. La mayoría de los compuestos orgánicos no conducen cuando se disuelven en agua. La mayoría de los ácidos, algunos hidróxidos, se los considera fuertes. Es otra división de la solución. Para poder determinar la cantidad de soluto que está presente en una solución, que ya es la mezcla, se debe determinar en qué concentración se encuentra la solución. Esta relación es una proporción. La concentración se define como la proporción de soluto en una cantidad dada de solución. Ejemplo, si yo tengo un jugo, para preparar un jugo en agua, ¿no? Ese jugo que viene en el sobrecito, lo agrego en una jarra porque me dice que se debe disolver en 1 litro, ¿sí? Lo disuelvo en 1 litro, veo que se transforma todo en naranja, acabo de formar una solución, ¿sí? Cuando lo sirvo, es distinto, lo voy a servir en un vaso, disminuyo la cantidad en el vaso es menor, por supuesto. Pero la relación entre el soluto y la cantidad de agua que había permanece constante. Disminuye la cantidad de solución, disminuye la cantidad de soluto de manera proporcional. La concentración sigue siendo la misma. Es decir, la relación entre soluto y solvente sigue siendo la misma. ¿Se entiende? Más Sí, o menos. Sí. Sí. Porque Sí, después ya vamos a ver cuando lo apliquen si lo entendemos. Pero quiero decir que muchas veces creemos que disminuimos la cantidad de solución, que sería ahí al reducirlo en el brazo, y la cantidad de soluto permanece. No. Lo que permanece es la relación entre ambas. Por eso es una proporción. Si reducimos uno, hay que reducir el otro, sí o sí. Se reduce el otro en la misma proporción que estaban al principio. Se mantiene esa proporción. Distinto es si lo voy a diluir. Diluir significa agregarle más solvente. Entonces, sí se modifica la concentración. ¿Cómo se miden las concentraciones? Existen 2 tipos de unidades. Las unidades físicas, que generalmente se utilizan mucho en la parte comercial, y las unidades químicas, que se utilizan en los laboratorios.
Eh, vamos a empezar por estas, lo que significa. Denme un segundito, por favor. ¿Alguien ha visto alguna vez este tema en, en su vida? No, profe. No, ¿Idea? Bueno. Un poco. ¿Qué significa porcentaje esto? La unidad física. Porcentaje en masa. Deme un segundo y ahí vemos. Vamos a dejar un poco esto, vamos a ver en el pizarrón. Unidades físicas de concentración. ¿Por qué se llaman física? Porque estoy utilizando masa, volumen, unidades físicas justamente, por eso es que se denomina así. Una de ellas es esta, porcentaje masa-masa. Llama porcentaje porque lo que se toma como patrón, cuando uno decide convencionalmente medir las concentraciones en una solución y que se entienda, ¿no? Se establece una convención. En esta convención, el porcentaje masa-masa es que voy a tomar la cantidad que tengo de soluto en masa en 100 gramos de soluto en gramos en 100 gramos de solución. Siempre las concentraciones es la relación del soluto en la solución, no en el solvente, sino cuando está mezclado la proporción de soluto en la solución. Por ejemplo, si encuentro una solución, después como tarea tiene que buscar soluciones en la casa, a ver cuánto, que dice 25% masa-masa, algunas veces también en libros viejos van a encontrar como peso-peso. ¿Quién está expresando esta concentración? Si tengo 25 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Eso quiere decir. Y se pone por ciento porque es por 100. Lo que se toma como patrón son 100. Aunque esto esté fijado en una etiqueta de un volumen o una masa mayor que 100. Pero lo que me quiere decir que cada 100 gramos de solución, 25 son solutos. ¿Se entiende? Algo así, profe. Más Sí. o menos. Las más comunes, esta no es
no es de las más comunes, pero se utiliza el porcentaje masa-masa en algunas soluciones. La más común de todas es la que se denomina porcentaje masa-volumen. Igual que esto, me está indicando la cantidad de soluto en gramos, porque está en masa, siempre el de arriba me indica la unidad en la que se mide el soluto, en 100 mililitros de solución. ¿Tienen hijos? Sí. No. Bien. Bueno, pero tienen sobrinos. ¿Alguna vez han visto cómo se prepara una mamadera para los chicos? Para la leche de los chicos. Generalmente es un soluto en estado sólido que lo disuelvo en agua. ¿Soluto qué es? Leche. Voy a preparar una solución de leche. Me indican cuántas son las cucharaditas en gramos que le tengo que agregar para preparar 100 mililitros. ¿De qué? De leche en solución, digamos, ¿no? De leche disuelta. Lo que estoy haciendo es una solución donde voy a poder expresar esa cantidad de gramos por cada 100 mililitros. Si tengo que preparar menos, reduzco el soluto, pero de manera que siempre tenga la misma proporción. Si tengo que preparar, en vez de preparar 100, tengo que preparar 50, no sé cuánto es más o menos lo que colocan para preparar 100 mililitros de leche. Marianela. No recuerdo, profe, pero ya son grandes. Ya no tomo, ya se preparan la leche en la taza con la cucharita de chocolate. Solo. Y es más un dilema ese, porque yo le digo 2 y ellos me dicen 3. Así que Y queda en me voy el a tener que fondo. calcular. Sí, o hacerse la leche con chocolate, digamos lo mismo. Estoy disolviendo, Suponga que tengo que preparar 100 mililitros, generalmente, por ejemplo, en algunos alimentos, te dice cuánto es la proporción para que te quede más o menos bien y no estés agregando de más o estés agregando de menos. Te va indicando cuál es la proporción de esa solución adecuada. Por ejemplo, si decimos que tengo una solución al 5% masa volumen, estoy diciendo que tengo Disculpe, profe, ¿podría bajar un poquito la cámara después? Muchas gracias. tengo 5 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Eso quiero decir. Esos 100 mililitros lo expreso con este porcentaje. El 5 me indica la cantidad de soluto. Y por ciento me indica eso, que es por 100 de solución medida en volumen. Y la otra unidad física es la que hacemos con el agua y el alcohol. Es porcentaje, volumen, volumen. Ambos, el soluto y el solvente, están en estado líquido. Entonces, me indica volumen de soluto en 100 mililitros de solución. Por ejemplo, ¿cómo es la proporción? Dice 30-70, ¿no es cierto? O 70, ¿cómo era la del alcohol con el agua? Ahí se me salió. Es 70 de alcohol, ¿verdad? Sí, profe, y 30 de agua. 70-30.
Es decir, estoy preparando 100 mililitros de solución en alcohol al 70% de alcohol. ¿Mm? Porque el 100% es de solución. Los 100 mililitros son de solución de agua alcohol. Pero la concentración de esa mezcla es 70% volumen. De lo cual 60 mililitros de soluto, que es el alcohol, en 100 mililitros de solución. ¿Se entiende? Siempre la cantidad de solución es 100, en la unidad que sea. Por eso se llaman porcentaje. Cuando la veo expresada, vuelvo a repetir, me indica la cantidad de soluto, la unidad en la que se encuentra el soluto, en la cantidad de solución y la unidad de la solución. ¿Puedo bajar? Sí. Sí, profe. Aparte de estas que son las más comunes, como le digo, también estas las vamos a ver en las bebidas alcohólicas. Existen dentro de Bueno, los medicamentos puede ser también, en los profe, medicamentos, como ¿sí? la amoxicilina. Los productos de limpieza. Todos los productos de limpieza tienen unidades físicas, expresadas por unidades físicas. Cuando tengo muy pocas cantidades de soluto, es decir, hay pequeñas cantidades, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en las aguas en los protocolos de agua potable. Voy a expresar la cantidad de algunos de los solutos que pueden estar presentes en el agua, en lo que se denomina, y también a esto se le denominan unidades físicas, porque estoy trabajando con unidades físicas, que deben haber escuchado de partes por millón. ¿Han escuchado alguna vez esta unidad de concentración? Partes por millón serían miligramos de soluto en 1 litro de solución. Son pequeñas cantidades y eso significa partes por millón. También puede ser por kilo de solución. Depende del estado en el que se encuentra. Partes por millón. Por ejemplo, lo que nos refería al agua potable, que dice los valores guía de esos protocolos, indican, por ejemplo, que tiene que tener, no sé, de cloro, no puedo pasarme de tantas cantidades de miligramos por litro, o puede estar expresada en partes por millón. Es lo mismo. Y esto es lo que vamos a hacer alguna práctica de estas unidades de concentración. Para que encontremos. Esto le quería mostrar justamente de lo que les estaba comentando. Un resultado de análisis que ustedes en su profesión van a tener que ver, ¿sí? Generalmente los análisis físico-químicos del agua, ¿sí? Muchas veces tiene que ser controlado. Fíjense acá dice miligramos por litro, está expresado en miligramos por litro, que es lo mismo partes por millón. Por ejemplo, de cloro residual, que es el cloro que tiene que tener para que llegue
a mi casa en condiciones adecuadas el agua, lo mínimo, valores máximos, tiene que ser esto. Y acá tiene 0,02 miligramos por litro. Estos son los valores máximos o guía. Hay alguno que se pase. No, está todo dentro de la ley. pH alto tiene. Tiene mucho calcio y magnesio. Ahí empleamos una unidad física. Y acá también. Todas las bebidas alcohólicas, dice 35% siempre, ¿no? Perdón, por ciento. Están midiendo en unidades físicas. Generalmente suele ser, ya lo borré, masa volumen o volumen volumen. Por ejemplo, acá, una lata tiene de alcohol un 5%, ¿no? Como dice, 5%. Y acá, expresado aquí como alcohol por volumen. O sea, volumen, volumen. 7%, en este caso, licor de Malta, no sé, no lo tome nunca. En el vino de mesa, una copita, y en un vasito de whisky, ginebra, ron, tenemos un 40% de alcohol. Uso estos ejemplos porque esto lo vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana. Después están, por ejemplo, aquí, en una solución de cloro, expresa cuál es la concentración de cloro en esto que se utiliza comercialmente. 5,25%. Y por ejemplo, en esta tabla, que es recomendada para preparar de concentración de hipoclorito, una solución desinfectante, ¿no? Al 1%, por ejemplo, indica cuánto de producto tiene que agregar por cantidad de agua para formar 1 litro de agua, de solución. Y lo que le está expresando acá es la concentración. Para 0,1 va duplicando. Estoy mostrando cosas como cotidianas, ¿no? Que generalmente eh, la concentración está expresada, en este caso para desinfección con cloro. Para la lavandina, por ejemplo, cuando hablo de la lejía de lavandina, 1 mililitro en 1 litro de agua. Pero ese mililitro tiene que ser de una concentración del 5%. Es decir, de un producto que sea el 5% originalmente. Estoy por diluir. En estos dos casos es dilución. No sé quién... ¿Se entrecorta mucho, Iván? ¿El resto Sí, también? profe. ¿Para todos? No, para mí no. Yo la No, veo pero- bien, profe. Por lo no, menos yo también, más que profe. todo porque si era un problema mío, no me estaban entendiendo. No, Eh, no, se ve bien. Y se le escucha bien. bien.
Vamos a hacer alguna ejercitación en este tema, ¿m? Para que no sea tan... Los ejercicios que son muy... No me gusta. Porque ya están mezclados los físicos con los químicos. Vamos a hacer esta tabla. Ahora les comparto. Acá hay una relación soluto, en este caso ácido sulfúrico, en masa, está en unidad de masa, el soluto, y la cantidad de solución a preparar. ¿Cuál sería su concentración, porcentaje, masa, volumen? Como verán, no estoy preparando 100 mililitros de solución, pero tengo que extrapolar, porque convencionalmente, para expresar en porcentaje, masa, volumen, tengo que llevarlo a 100 mililitros de solución. ¿Mm? Llevarlo numéricamente hablando, no preparándolo. Yo lo que voy a hacer es, le agrego los 50 gramos de ácido sulfúrico en esos 250 mililitros de solución y voy a formar una solución que quiero expresar su concentración en porcentaje, masa, volumen. Vamos a tomar. Vamos para calcular el porcentaje, masa, volumen. Quiero que me pide esa tabla. Voy a explicar uno para que después ustedes trabajen en resto. Si yo tengo que expresar el porcentaje, masa, volumen, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a 100 mililitros de solución. Esto es una carita sonriente. Entonces, es fácil. Si tengo 50 gramos por 250 mililitros de solución, la proporción sale de hacer esta igualdad. ¿Cuánto tiene que valer X para que mantenga esta misma proporción acá en 100 mililitros? Porque como es proporción, estoy reduciendo la cantidad de solución, por lo tanto se va a reducir la cantidad de soluto. ¿Cuánto se va a reducir? En espejo está X, esta X aquí es igual. A esto lo paso multiplicando, me va a quedar 100 mililitros y los 250 mililitros. Me va a quedar ¿cuánto? 20. 20. ¿20? Sí, 20. ¿20 qué? 20 gramos por 100 mililitros, con lo cual va a ser la concentración 20% masa volumen. Es decir, la concentración de esta solución que preparé es 20% masa volumen. ¿Se entiende? Es lo que yo les explicaba. Preparé el jugo en la jarra grande y después
lo llevo a 100. ¿Cómo hago para saber cuál es la cantidad de soluto que está presente en 100? Y hago esta igualdad. ¿Se entiende? ¿Por qué lo tengo que llevar a esto? Porque esto es lo convencional, lo que se coloca en cualquier solución. La cantidad, la proporción en 100 mililitros, en este caso de solución, o en 100 gramos de solución. ¿Se entiende? ¿O no? A ver, vamos a buscar otro igual para que lo hagan ustedes. Sí, profe. Porque en los otros, acá, vamos a hacer esto. En los otros tengo que ir calculando, bueno, acá vamos a calcular después, pero este que es igual. Este. De sulfato de zinc. A ver. Si bien está expresada la cantidad de solución en centímetros cúbicos, sepan que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. ¿Mm? O sea que sería lo mismo expresar en mililitros que en centímetros cúbicos. ¿Cuál sería el porcentaje masa-volumen de esa solución de sulfato de zinc? ¿60 puede ser, profe? 60% masa volumen. Vamos a ver qué dicen los compañeros. A ver. ¿Algún otro lo hizo? Para que le dé 60 como a su compañero. A mí me dio 3,75. 3,75 es, profe. A mí también, profe. Ajá, a ver, vamos a ver cómo colocó. ¿Cómo es la proporción ahí? Yo sé que tengo 15 gramos de soluto en 400, transformar a mililitros de solución. Yo quiero saber cuánto soluto tengo en 100 mililitros de solución. Entonces, esa X, puedo poner esto primero también, si les resulta más fácil de verlo así, para despejar, ¿no? Entonces X va a ser igual a 15 gramos o 100 dividido a 400. Y eso me va a quedar 100. ¿Cuánto me dijeron que daba? 3,75. 3,75, que porcentaje masa Masa volumen. volumen. Esta fórmula que surge de esta proporcionalidad se transforma en una formulita que después se utiliza, que simplemente se coloca la masa de soluto en el volumen de solución que me está indicando el problema, se lo multiplico por 100. Y ahí directamente me da la concentración. Porque siempre que haga esta proporción me va a quedar multiplicada por 100. Entonces, por ejemplo, si tengo, a ver, otra por acá. No, ya empieza con normalidad, modalidad. ¿Sí? Esta fórmula después me permite calcular cualquiera de los otros datos que estén por ahí cuando tengo la concentración. ¿Mm? ¿Puede explicar de nuevo la fórmula, profe?
Cuando yo hice la anterior, siempre como la proporción que tengo que sacar es por 100 mililitros, ¿sí? Siempre va a estar multiplicado por 100. Entonces se reduce a la masa del soluto problema sobre el volumen de la solución por 100, directamente. ¿No? Es decir, a mí me preguntan, por ejemplo, el primero, 50 gramos, 250 mililitros, voy a poner 50 gramos dividido 250 mililitros por 100. Y me va a dar un porcentaje en masa volumen. Pero esa simplificación de esta, que después se transforma en una fórmula a aplicar, deriva de acá. Así que si ustedes entienden este concepto, es mucho más fácil que aplicar a la fórmula, porque la fórmula a veces me equivoco y no sé por qué es así. ¿Eh? ¿Qué pasa si tenemos porcentaje masa-masa? Es lo mismo. Es decir, en el segundo punto, que es el cloruro de sodio, tengo 20 miligramos y la cantidad de solución son 180 miligramos. ¿Cuál es la concentración masa-masa? A ver. ¿Cuál sería? Me mando un mensaje, no lo puedo leer. 11,11, Valeria. ¿El resto les dio igual? A mí lo mismo. Sí, profe. Sí, igual. ¿Cómo hacemos eso? Lo mismo. Tengo el soluto en 100 gramos de solución, acá en este caso son gramos, porque es porcentaje masa-masa, y el problema me dice que tengo 20 miligramos por 180 miligramos. Pero acá está en miligramos y acá lo tengo en gramos. Tengo que pasarlo a ambos, que sería lo mismo que dejarlos en esa condición. Si pasara todo a gramos. ¿Cómo hago para pasar a gramos? Esto. ¿Cuántos gramos serían 20 miligramos? 0,2. 0,20. 0,2. 0,2. Gramos. Un gramo tiene 100 miligramos. O 1000 miligramos. Mil. 1000. Y 1000. ahí lo estaban dividiendo por 100 ustedes. 0,02. Sería 0,02 gramos. Y esto en gramos, también por 1000, ¿qué me va a quedar? 0,1. 0,18. ¿Sí? Entonces ahí puedo sacar el X va a ser igual a 0,02 gramos por 100, este 100 dividido 0,18. Me tiene que dar lo mismo. ¿Cuánto dio en gramos? Lo mismo, profe.
Lo mismo. Claro. ¿Por qué le va a dar lo mismo? Yo se lo hice transformar porque estos se anulan, ¿sí?, entre sí. Al multiplicarlo por 100, las proporciones se mantienen, ¿sí?, aunque no tengan la unidad de gramos. Siempre y cuando los dos estén en las mismas unidades, ¿no? Ahora, si no, sí tengo que igualarlas para que me queden las dos en la misma. En este caso, nosotros hemos estado calculando concentraciones de solución. Es decir, yo preparo una mezcla, después quiero saber en qué porcentaje, es decir, cuál es su concentración, masa-masa, masa-volumen. Pero lo que puede suceder también es que yo necesite realizar o hacer una solución con una concentración determinada. Por ejemplo, la del ácido nítrico, que dice que tiene que ser esta. Tengo que preparar una solución, 50 miligramos de una solución al 10% masa masa. Acá el proceso es al revés. Ya conozco cuando tengo expresado así. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que me está indicando? ¿10 qué? No, ¿10 qué? 10%. Sí, eso dice ahí. ¿Pero qué es ese 10? ¿Qué me indica el número? La concentración. ¿Los Sobre 100. gramos de qué? Claro, Miligramos. el 10%. Los Soluto. gramos de soluto. Eso, el número me indica los gramos, en este caso gramos, porque esta es la unidad. Recuerden eso siempre. Esta es la unidad en la que se encuentra el soluto. Y esta es la unidad en la que se encuentra la solución. Esto me indica cantidad de soluto. Y este porcentaje me está indicando los 100 de solución. ¿Mm? Entonces, esto me está indicando que tengo 10 gramos de soluto. ¿En cuánto? En 100 gramos de solución. Eso me indica la concentración. ¿Y qué quiero hacer yo? Quiero hacer 50 miligramos de solución, pero no sé cuánto le tengo que agregar de soluto para que esa solución sea al 10% masa-masa. ¿Mm? La proporción de soluto que haga que conserve esta proporción. ¿Mm? Que sea igual que esta. 10%, pero si preparo 50, ¿cuánto voy a tener que tener de soluto? Recién calculaba esto y ahora necesito calcular en la solución que estoy por hacer yo. ¿Mm? ¿Se entiende? En el otro mezclo. Tengo el soluto y el solvente, los mezclo, o sea, formo la solución y después le saco la concentración. En cambio acá ya conozco la concentración y tengo que preparar una que tenga esa concentración. Pero no voy a preparar 100 gramos, voy a preparar 50 miligramos. Menos. La proporción se tiene que mantener. Entonces, esa X, para que mantenga esta igualdad de proporción, esa X va a ser igual a 10 gramos por 50 miligramos sobre los 100 gramos de solución. Yo hago una sigla. Esto significa soluto, SB solvente y SC solución.
¿Cuántos miligramos me va a dar? Porque los gramos con los gramos se pueden ir. Y si no, lo transformo a gramos también para no tener miligramos. ¿Cuánto me da esto? 5, profe. 5. 5 miligramos. 10 dividido 100, ¿cuánto sería? 0,1, ¿verdad? Sí. Numéricamente esto sería 0,1. ¿Y 5 dividido 50? Lo mismo, 0,1. 0,1. Esa es la proporción. Tienen que mantener esa proporción. Eso es, en definitiva, la concentración. Una proporción que cuando yo tengo que preparar algo en esa concentración, tengo que sostenerla esa proporción. Veamos esa de parecida a la del nitrato de plata, pero nada más que en volumen. Bueno, el bromuro de potasio. Esas dos pueden ser. ¿Sí? Profe, Sí. ¿le puede sacar Sí, una foto al Gabriela. pizarrón? Sí. Es porque no se ve muy bien, está como lejos y no alcanzo a ver qué dice. Ah, bueno, me hubiera dicho que se lo acerque. A pesar de que si yo dejo de compartir, a ver, No, pero la conexión se ve como pixeleado. Sí, se ve, no está muy nítida la imagen. ah, a ver si lo traemos ahí, ¿no? Tengo que sacar una foto acá, me tengo que ir. Bueno, ahí se las mando. Vayan haciendo los otros dos ustedes. ¿Podría compartir de nuevo, profe, la pantalla? No alcancé a copiar yo los datos. Bien, ahora espera que estoy por mandarles. Hacemos estos dos. Si no quiere salir la foto se ve que tengo mal internet, yo, que no se va la foto, por lo menos la del, vamos a sacarle el wifi.
¿Y cómo fue? No sé si lo hice bien, pero me salió 1,2 miligramos. ¿Cuánto te salió el primero? Sí. 2,2. 1,2. 1,2 miligramos el bromuro de potasio. ¿Y el otro? Sí, 9. ¿Y? 3 a la segunda, profe, le dije. Yo todavía esperar que me digan. Bien, veamos, a ver si es cierto. Este es nitrato de plata. Voy a abrir la pantalla para plantear. Del primero tenemos miligramos, 20 mililitros de al 6% más ahora. Y del segundo, 15 mililitros al 20%. ¿Qué me indica el 6%? La concentración está como dato, entonces acá, para la primera, la proporción sería 6 gramos, porque cuando me da porcentaje masa volumen, sí la masa está expresada en gramos, 6 gramos en 100 de soluto, en 100 mililitros de solución. Y yo tengo que preparar 20 mililitros de solución. ¿Cuánto de soluto le tengo que agregar para mantener esta proporción? Si despejo de acá, 20 mililitros por 6 dividido 100. 12 dividido 10 me da 1,2. Pero no son miligramos que me piden, son gramos. ¿Sí? Esto está en gramos. Como me piden miligramos, lo que tengo que hacer es transformarlo, multiplicarlo por 1000. Este fue el error.
¿Mm? En cambio acá me piden gramos. Entonces, ¿cómo sería la proporción? 20 gramos, para concentración en 100 mililitros de solución. En 15 mililitros tendré X. Entonces, esta X va a ser igual a 20 gramos de soluto, 15 mililitros de solución, dividido 100. Pero 2 por 15. Esto está bien, pero todavía no. ¿Se entiende acá, no? ¿Cuál era el pedido? La diferencia. ¿Mm? Lo que lo hicieron. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Hay dudas? No, profe, se entiende. Sí, se entiende. Bien. Bueno, lo que les voy a pedir como tarea, ya les voy a mandar el link para que la tengan y vamos resolviendo algunos ejercicios. Para buscar ahí en la casa qué soluciones tengo. ¿Mm? Y para que los trabajemos aquí, en la clase. ¿Mm? Buscar alguna solución de las cotidianas, de las que usamos, ya sea como bebidas, productos de limpieza, comida, está expresada como solución. Hay que buscar en las etiquetas, ¿no? Bueno, y por hoy terminamos con esto. ¿Mm? Así que... Ah, el lunes que viene es feriado. Vamos a tener clase. ¿Periodo de qué? Es el feriado de Güemes. Lo han instituido hace un par de años atrás. ¿Recuerdan? No, no me acordaba la verdad que era feriado. Va, igual estoy perdido con los días, pero... Sí, así ¿Es que el 14, profe, o el 17? a mí me figura como el 14. Ah, bien. Trasladado. Es el 17 de junio. Pero porque yo tengo marca acá dice 17 en este calendario. Ah, no, a ver acá. Estoy viendo el del 22 ya. No, aquí no me figura. Bueno, ya nos enteraremos. En este no está marcado, pero me parece porque no lo han tenido en cuenta, pero calendario que de casualidad vi que el lunes figuraba como en el... Y el lunes rendimos, Granito. Sí, nosotros rendimos el lunes, profe. 14. A mí me parece que es el lunes 21 el feriado. Vamos a ver acá en la universidad, en la página de la universidad, está el, está el calendario y tiene los feriados. Calendario académico, recién estuve viendo, en fondo tiene los feriados. Días feriados no laborables. No, no tienen en cuenta acá tampoco. Pero me parece que a feriados trasladables al 21, lo pasan al 21, ¿va? Al próximo lunes. No es este, sino al otro. Ah, bueno. Veremos el 14 entonces. Yo en el calendario que vi, que tengo pegado en la pared, figuraba el 14. Bueno, no dije nada. Nos vemos el lunes.
ya les voy a mandar, como les digo, una guía de ejercicios de esto y como tarea tienen que buscar esos datos. Bueno, profe, Nos vemos Bien, entonces. profe, gracias. el nos lunes. vemos, que ande bien. Bueno, No, no, entonces, no. profe. buen fin de semana. Buen fin de. Chao, profe.